Estimada Pamela, buenos días, ¿cómo estás? Estamos Buenos listos días, Paul. para, Muy bien, gracias. estamos listos para iniciar este taller para el trabajo final de la materia práctico uno. El tema que vamos a abordar hoy es el sharing. Por favor, cuando estés lista me indicas para poder iniciar y presentar las diapositivas. Listo, Paul, puedes iniciar. Gracias. Ok, vamos a dar inicio con la presentación de este trabajo. Voy a apagar la cámara para aprovechar el ancho de banda. Se quedará solo el micrófono. Listo, Paul, gracias. En el presente taller vamos a conocer lo que es el sharing. Para ello se ha realizado un estudio bibliográfico, jurídico y doctrinario para comprender la problemática y compartir otros conocimientos con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Se debe reconocer la importancia de este taller que radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es sensibilizar a la sociedad sobre el sharing que se irá desarrollando en la exposición. Este taller está dirigido principalmente a jóvenes y niños y en general a la sociedad. Lo que lograremos conseguir con la ejecución de este taller es, como se mencionaba, sensibilizar a las personas sobre el uso de la tecnología y la implicación en el desarrollo de la sociedad, especialmente en el Ecuador. Los objetivos que manejamos en este taller son capacitar a la colectividad sobre el sharing mediante la capacitación y conocer la percepción también de la sociedad sobre el tema analizado. Vamos a dar inicio con una pequeña introducción que corresponde a la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. A continuación se van a proponer algunas reflexiones respecto a las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información y el sharing, identificando circunstancias que pueden ser críticas para el sujeto de derechos. Inicialmente se presentarán las bases de interés primordial juvenil, continuando con los retos dentro de una sociedad digital, en donde se plantea el conocimiento y aplicación, para terminar con una visión que permita alcanzar la resolución de los paradigmas para los sujetos de derecho. Vamos a iniciar dando algunos parámetros que servirán para el desarrollo de estos temas. Iniciamos con la expedición de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, que en adelante llamaremos Convención. Esta introdujo la doctrina de la protección integral, que consiste en reconocer al niño y niña como sujeto de derechos. Este planteamiento constituye, por dos razones fundamentales, un cambio de enfoque en la garantía e interpretación de los derechos. La primera, en virtud que el niño deja de ser objeto de protección, o en otras palabras, sujeto no pleno por su capacidad condicionada a su edad, de derechos, para convertirse en un sujeto con plena potestad para el goce y ejercicio de los mismos. Claro está, con los matices que sus particulares realidades y necesidades presentan. La segunda, por cuanto se plantea un catálogo de derechos que le son inherentes, algunos de ellos propios de su estatus, es decir, derechos a no ser separados de sus padres, a una nutrición adecuada, etc. Y otros bajo un enfoque especial, por ejemplo, el derecho a la salud, al desarrollo de su personalidad. Estos enfoques implican deberes de interpretación normativa, adecuación legislativa
y formulación de políticas públicas. En suma, una transformación integral que empieza desde lo metodológico, el conocimiento desde los niños hasta lo orgánico material, las instituciones y el ejercicio de sus funciones. Los derechos consagrados en la Convención han sido recogidos en nuestra Constitución, tanto en su texto, en los artículos 44 al 46, como por la cláusula abierta que constitucionaliza los instrumentos institucionales de derechos humanos, el artículo 417. Entonces, siendo la Convención un texto constitucional, cohesiona el ordenamiento jurídico e impone el deber de aplicar la referida doctrina como obligatoria en la garantía de los derechos de los niños y niñas. Junto a la concepción del sujeto de derechos, se encuentra la obligación de protección de los diferentes escenarios de su desarrollo, y aquí se tratará de uno de ellos, el que presenta en la actualidad un mayor número de retos para abordar. Esto es las sociedades digitales. El Internet es uno de los medios de comunicación y acceso a la información cada vez más usados por las personas. Gracias a él se pueden crear sociedades de intercomunicación en el mundo o plataformas digitales, dinamizadas con datos personales o redes sociales y búsquedas web en espacios de acceso libre al que tanto niños, niñas y adolescentes no solo acceden como opción libre, sino como parte de un método educativo dentro de las tecnologías de información y comunicación, tornando a las nuevas generaciones sociedades en permanente interrelación con la red y nuevas tecnologías que se convierten en parte indispensable de su desarrollo. En este contexto, la fácil accesibilidad a las plataformas digitales presenta retos en los que el interés superior del niño eventualmente podría entrar en tensión, siendo por tanto este escenario el que nos ocupa para una discusión más clara y garantista de sus derechos, desde la adopción de medidas positivas y negativas de protección. Nociones fundamentales del interés superior. El interés superior del niño es el principio sobre el que se fundamenta la doctrina de la protección integral. Su relevancia radica en la concepción misma del sujeto de derechos, dotado de dignidad y capacidad, tomando en cuenta su debilidad e inexperiencia. Por ello, todos los derechos que le son aplicables se interpretan y por tanto se aplican en función de este principio, al que se asume como un derecho en sí mismo, cuyo cumplimiento vincula y genera responsabilidades en la adopción de derechos de la incidencia directa o indirecta. La relación entre Estado, sociedad y familia se produce en virtud de un deber objetivo de cuidado al que nuestra Constitución le dota de prevalecencia. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas, nos indica la regla constitucional de primacía. Además de lo expuesto, sustento en lo razonado por la Corte Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos al interpretar el artículo 19 de la Convención Americana en relación con el artículo 3 de la Convención. El principio, interés superior, regulador de la normativa de los derechos del niño, se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por todo esto, la Corte Constitucional Ecuatoriana ha señalado: el interés superior del niño constituye un requisito sine qua non, a tomarse en cuenta en la adopción de decisiones administrativas, legales o de cualquier otra índole, en el que se determinen derechos y garantías de niños y niñas. El interés superior constituye una norma de procedimiento en razón del debido proceso administrativo y sancionatorio en casos en los que el Estado interviene para precautelar su integridad y en los cuales los niños y adolescentes se someten a justicia especializada por tener conflictos con la ley. De igual forma, se aplica en la expedición de leyes y políticas públicas, para lo cual ha de procurarse un eficaz ejercicio de adecuación. Dicho esto, el interés superior del niño adquiere una triple dimensión: principio, derecho y norma de procedimiento, mismos que responden a la concepción del niño.
como sujeto de derechos con facultades de ejercicio en la medida que respondan a la satisfacción de sus intereses. Una construcción del alcance de dichos derechos, desprovista de una visión adultocéntrica y fundamentada en la opinión de los sujetos en desarrollo, lo cual por sí mismo presenta retos metodológicos. Niños, niñas y adolescentes en sociedades digitales. El afianzamiento de los entornos digitales que cada vez se tornan en indispensables para el ejercicio de derechos, como la libertad de expresión, comunicación, educación, nacionalidad, acceso a salud, participación ciudadana y trabajo, transforma la dinámica social, dejando el encuentro personal de ser el medio de interacción más empleado. Tanto el Internet y sus plataformas web permiten el acceso e intercambio de información de personas y entidades, así como el acercamiento y exposición de nuestra intimidad en redes a las que alimentamos de datos personales y de las que se construyen redes de inteligencia artificial basadas en los denominados Big Data. Frente a esta realidad, la intervención del legislador ha dado como resultado una legislación, sobre todo en materia de protección de datos e información, relevante para el Estado, empresas y personas, por lo que mayormente se ha establecido tipos penales para evitar el hacking o la difusión de datos de contenido sexual. Sin embargo, esta respuesta jurídica descuida escenarios en los que las personas se ven expuestas ante mecanismos virtuales y tecnológicos cada vez más innovadores y que sorprenden a cualquier previsión normativa. Este es el caso de las redes sociales, entendidas como aquellos medios de red web que permiten interacción entre diferentes entidades. La Dark y Deep Web a través de celulares, computadoras, tablets, relojes, entre otros, y su uso por parte de los niños. En razón de su calidad de sujeto de derechos, el acceso a redes sociales no puede ser en principio prohibido, sino regulado. Esto debido a que si bien las redes pueden ser espacios de riesgo, también son medios de interacción y desarrollo de habilidades y destrezas para las inteligencias múltiples. Este campo es ambiguo y complejo, pues exige asumir en forma interdisciplinaria un método de educación y ejercicio en derechos que proteja y potencie el uso de las redes digitales y el Internet, sin que aquello implique un riesgo a la vida e integridad de niños y adolescentes. Por ello, el debate debe arrancar de la necesidad de entender que el interés superior del niño es una obligación compartida entre Estado, sociedad y familia, ya que tanto tiene la normativa como la política pública que ocuparse de brindar directrices y acciones generales de protección, como la sociedad de informarse acerca de las implicaciones del uso de Internet y redes sociales, y la familia para ser responsable y cuidadosa en la construcción de diálogos que aborden el uso de estas tecnologías. Como todo ejercicio de derechos, los mismos generan tensiones en la casuística, sobre todo ante la especial condición de los niños, niñas y adolescentes, relativas a su necesidad de protección, que a su vez depende, en mayor o menor medida, del grado de madurez que adquieren. Así pues, los niños y adolescentes acceden mediante instrumentos tecnológicos e interactúan diariamente en redes sociales. Por ejemplo, Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder, Grindr, Pinterest, WhatsApp, Telegram, etcétera, haciendo de los mismos parte de su vida, cada vez más importante, no solo como entretenimiento, sino como medio de relacionamiento con entes públicos y privados, que los acompaña en la formación de su personalidad a lo largo de su vida personal y profesional. Expondremos entonces las principales tensiones que surgen de la problemática expuesta y el abordaje que a ellos propondremos dar en clave de derechos. Oportunidades y desafíos ante el uso de Internet y redes sociales por parte de los niños. El Internet es el más grande medio de acceso y entrega de datos de todo tipo. Los niños, y en efecto lo hacen, ingresan a las salas de chat en vivo para conectarse con personas o incluso sistemas operativos desconocidos que buscan mediante engaño obtener información
para luego usarla en detrimento de su integridad. Por ejemplo, la pornografía infantil, chantaje, venta de datos a terceros, encuentros para redes de trata. Pero también es un espacio para compartir experiencias colectivas, informarse, formar un criterio más amplio de lo que acontece en su entorno, desarrollar destrezas mediante juegos y ejercicios intelectuales. En suma, insertarse en el mundo ya global. Entonces, tenemos algunos de los principales desafíos acerca de los cuales expondremos nuestras propuestas. Los principales son la edad en la que los niños pueden tener y usar redes sociales en Internet, el debido cuidado que los responsables de la crianza de los niños y adolescentes deben procurar frente al uso de los medios digitales, la regulación de la información que se comparte, las medidas a adoptar frente al robo de datos, engaños, suplantación de identidad, cyberbullying, sharing, etc. Las obligaciones de política pública con enfoque de sujeto de derechos. Respecto a la primera, se puede decir que son los padres, madres o responsables de la crianza de los niños quienes en virtud de su madurez, dada por la edad, comprensión de la realidad, educación, expresiones y criterios, consideran oportuno proveerle de un medio tecnológico, un celular, una computadora, una tablet, con acceso a Internet, asumiendo la obligación de explicar previamente las ventajas del medio, así como sus riesgos. Este deber no puede ser omitido ni expuesto en forma impositiva, pues la prohibición generará rechazo y desconfianza entre el niño o adolescente y su tutor. O lo que es peor, su desconocimiento puede ocasionar un fácil aprovechamiento de su ingenuidad por otro con fines destructivos. Solo un diálogo constructivo, dignificando el pensamiento del niño, aceptándolo desde la importancia que tiene como persona o sujeto de derechos, que valore el criterio del niño, derecho a una voz, develará sus inquietudes, temores, anhelos y deseos, clarificando lo que buscan en una red social a través de sus comentarios, imágenes, afinidades y foros. Esto conduce al segundo y tercer punto, entendiendo que el niño tiene derecho a ejercer su voz, a interactuar, en la medida de su madurez, mediante medios digitales con otros. Pondremos en conjunto al adulto y niño en buscar espacios que eviten su alejamiento de la realidad, manejando su conexión, desconexión de la red social y entorno, como algo equilibrado y propositivo. La red es un medio para generar oportunidades que no reemplaza ni desmerita la realidad. Contrario, el uso asertivo del Internet, celular y redes puede ser enfocado desde la necesidad de generar encuentros personales, haciendo notar, por ejemplo, que solo a quienes conozco en forma física y con quienes desarrollo experiencias puedo llamar amigos. Los otros no lo son y por tanto no amerita una entrega o exposición desproporcionada de información. Desde esta perspectiva, los padres o tutores se convierten en aliados y compañeros, despojados de autoridad impositiva, aunque no de la moral. En cuanto al cuarto punto, una educación en entornos virtuales seguros previene que los riesgos que estos implican y sobre todo del abuso en el que eventualmente podrían incurrir los niños, como el cyberbullying, discriminación, acoso, suplantación de identidad, inducción a mantener relaciones prematuras, entre otros. Un ejercicio que puede ayudar en este desafío es educarnos desde el aprendizaje del otro, junto al niño o adolescente, en la práctica de denuncia, tanto en redes como con la familia y maestros, cuando estamos frente a alguno de estos casos. Este ejercicio nos compromete a llevarlo al plano educativo, en casa y escuela o colegio, de corrección y eliminación de entornos violentos y discriminatorios. Por lo tanto, observar la consulta del niño, descifrar una posible soledad, ansiedad, mientras maneja estos dispositivos. Prestar atención a sus expresiones y el lenguaje corporal nos brinda elementos para dimensionar la realidad que enfrentan, sin ser invasivos de su intimidad y el proceso psicológico por el que atraviesan.
como integridad personal. Finalmente, como obligación constitucional, el interés superior del niño exige de las autoridades públicas la expedición de planes y programas a ser aplicados en conjunto, en el hogar, la escuela o colegio, espacios públicos físicos y digitales, que eduquen en forma constructiva a los niños, respecto a lo que implica estos entornos virtuales, desde un diálogo entre iguales, con ejemplos cercanos que permitan generar empatía, permitiendo la exposición de sus experiencias, haciéndoles promotores de iniciativas que se traducirán en realidades de políticas construidas por ellos, quienes desde su calidad de sujetos poseen la potestad de ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades en una sociedad que los dignifica y no los objetiviza. Vamos a continuar con el desarrollo ya específicamente de el sharing. Mientras tanto, vamos a realizar una pequeña pausa para poder continuar con la exposición. Luego de esta pequeña pausa, vamos a continuar y vamos a ingresar ya en el tema principal de este taller, haciendo una pequeña recapitulación, indicando que lo que estamos revisando es un tema correspondiente a las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Vamos a empezar a hablar ya eh, del tema sharing. Recordemos que vamos a identificar circunstancias que pueden ser críticas para el sujeto de derechos. Se presentarán las bases del interés de primordial, juvenil y de la infancia, continuando con algunos retos en donde se plantea el conocimiento y la aplicación de los derechos para terminar con una visión que permita alcanzar la resolución de paradigmas sujetos al derecho. También es necesario recordar que los objetivos de este taller son capacitar a la colectividad sobre el tema correspondiente al sharing mediante este taller de capacitación y conocer la percepción de la sociedad sobre el tema analizado. Ingresando ya en lo que corresponde al sharing, vamos a iniciar analizando, indicando cuál es el origen de esta palabra. El sharing es un anglicismo que proviene de la palabra share en inglés, que significa compartir, y la palabra parenting, que significa paternidad. Consiste en documentar las primeras sonrisas, palabras, pasos y cada una de las anécdotas de los más pequeños en Facebook, Instagram y otras redes sociales. Hasta ahora no ha existido otra generación de niños con una infancia tan pública y es probable que cuando crezcan muchos no estén de acuerdo con ello. Es decir, aquí identificamos cómo en general los padres subimos fotos de nuestros hijos y lo que se va a ir analizando es cuáles son los riesgos de realizar esto, cuáles son los derechos del niño para que pueda indicarle al padre si es que está autorizado para hacer esto. Todos estos temas los iremos analizando ahora en el transcurso de este taller. Cabe en este punto indicar si tenemos que hacernos las preguntas, sí.
¿Deberían los niños tener derecho a vetar lo que sus padres publican de ellos en las redes sociales? ¿Hasta qué punto es dañino el sharing, considerando esta limitación tanto entre padres e hijos para publicar cierto tipo de contenido? Entonces, en función de esto, indicaríamos que las redes sociales se han convertido prácticamente en un álbum fotográfico público. Podemos ver imágenes que reflejan los días del usuario de la red social y los momentos importantes, como por ejemplo el nacimiento de un bebé. Pero cuando se trata de fotos de niños pequeños aparece este concepto sharing, es decir, cuando los padres comparten imágenes de sus hijos en Internet. Una acción común de los padres, haciendo una referencia a lo que pasa en Europa, es la referencia hacia un estudio de una empresa de telecomunicaciones que se llama Orange sobre sharing. Y este estudio nos revela que al cumplir los 6 meses, el 81% de los bebés tiene presencia en Internet. Además de antes de los 2 años de edad, el 5% ya tiene un perfil propio en Facebook. Esta presencia en el Internet prácticamente crea una huella digital de los menores. Prácticamente es imposible de eliminar para ellos, pues el contenido que está en el ciberespacio se almacena en diversos servidores. Mientras que en otro estudio que se realiza en la Universidad de Michigan de Estados Unidos, se estima que el 65% de los padres publica fotografías potencialmente vergonzosas de sus hijos. Obviamente esto basado en la validación que el hijo puede tener respecto a la foto que fue publicada, sin tener en cuenta el posible impacto sobre sus vidas, lo que puede provocar cyberbullying. Así podemos indicar algunas recomendaciones que se podrían dar a priori hacia los padres, que aunque existen protocolos para proteger la seguridad de los niños en Internet, estos no siempre se respetan. Y es que al publicar una fotografía de un niño, lo que está haciendo el usuario es revelar información confidencial. Aquí algunas recomendaciones para cuidar la identidad de los niños es no revelar cuando se encuentran solos, evitar publicar su nombre y edad, no compartir en dónde se encuentran, reflexionar sobre el tipo de contenido que se publica. Dentro de esto podríamos manifestar que como padres existen tres categorías principales. Las principales son padres orgullosos, padres protectores y padres irritados. Los padres orgullosos son a quienes les encanta que sus contactos sepan todo sobre sus hijos y se encargan de hacer público cada foto y anécdota a través de la red social que manejen de acuerdo a sus usos. Esto genera un debate y es que para muchos el solo hecho de publicar una foto sin el permiso del menor ya es algo que se podría considerar indecente. Con respecto a los padres protectores, podríamos manifestar que son los protectores de la privacidad, no menos orgullosos de sus hijos, pero mucho más cautelosos. Y esta cautela evaluada a la hora de publicar imágenes en las que aparecen los menores. Y por último tenemos a los padres irritados. Hay muchas personas que están cansadas, hartas ya del sharing, de entonces se indica que ya los muros, las limitaciones, los perfiles de cada usuario están repletos de fotos de hijos de sus amigos y familiares y ya tienen bastante con eso, con el ver lo que pasa con los amigos. Comentarios como detestar cuando los padres publican cosas como mensajes de cumpleaños.
En el Reino Unido existe la empresa Ofcom, que es el regulador de comunicaciones. Esta empresa elaboró un estudio en el año 2017 en el que sugiere que publicar fotos y videos familiares en las redes sociales se ha convertido en un problema divisorio. Los padres están muy divididos sobre si es o no sensato compartir fotos de sus hijos. La buena noticia es que quienes lo hacen, el 80%, están seguros de restringir quién puede ver esas imágenes. Solo algunos amigos y familiares, por ejemplo. Pasamos a lo que corresponde a la huella digital. Más de la mitad de personas, como se mencionaba en la encuesta o en el estudio anterior, declararon que piensan que a sus hijos les parecerá bien que compartan sus fotos en la red y solamente al 15% les preocupa que no piensen lo mismo dentro de unos años. La Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños en el Reino Unido advierte que cada vez que una foto o video es publicado, se crea una huella digital del niño que puede seguirlo en su vida adulta. Siempre es importante pedirle permiso al niño antes de publicar las fotos. Si se trata de niños muy pequeños, se debería pensar si les gustaría que se publique o si les avergonzaría. Si no existe una seguridad, es mejor no hacerlo. Los fraudes, más allá de los dilemas éticos, eh, la información que los padres comparten en las redes sobre sus hijos puede implicar riesgos de seguridad. Según la compañía de servicios financieros Barclays, el sharing es una puerta para los fraudes en Internet. Esta empresa dice que muchos padres están comprometiendo la seguridad financiera futura de sus hijos y la suya propia al compartir sin medida datos de los menores en la red. De hecho, esta empresa calcula que hasta el 2030 el sharing podría costar más de 870 millones en fraudes en línea, siendo responsable de 2/3 de las suplantaciones de identidad en la próxima década, y que cometer estafas por Internet nunca fue tan fácil. También se señala que hay padres que se dejan llevar por una falsa sensación de seguridad y que no se dan cuenta de que sus hijos se convierten en blancos para que el fraude, gracias a la información que comparten sobre ellos y que permanece en la red, pueda atentar contra sus actividades. Otra década de padres compartiendo demasiada información en Internet producirá 7.4 millones de casos al año de robo de identidad hasta el año 2030. Es lo que se manifiesta en este estudio. Esa información se advierte que puede ser usada para hackear contraseñas o para suplantar identidad. Entre otras cosas, a menudo se revelan los nombres, la edad y la fecha de nacimiento de los menores, su dirección, el nombre de su escuela o el nombre de su mascota. Muchos de estos detalles siguen disponibles en la red mucho después, cuando los niños pasan a ser adultos, y son usados por los hackers para estafas de compras online, préstamos fraudulentos, transacciones con tarjetas de crédito. Según un despacho de ciberabogados dedicados a defender a empresas grandes y a particulares en Internet, aseguran que es importante saber que la existencia de ciertas imágenes de los niños puede provocar que éstas sean utilizadas para fines como la pornografía infantil, el ciberacoso, el ciberbullying o la cibersuplantación de identidad. Por estos motivos conviene pensar bien si será o no beneficioso para nuestros hijos o familiares menores de edad que ciertas imágenes suyas permanezcan en Internet. ¿Qué medidas se pueden tomar con respecto a estos temas? Los especialistas en seguridad informática indican que es importante comprobar los ajustes de privacidad y que los padres deben asegurarse de que saben qué datos están haciendo públicos
o haciéndose público sobre sus hijos. Gracias a las redes sociales, nunca fue tan fácil para los estafadores obtener el tipo de información que requieren para robarle la identidad a alguien. Es fundamental pensar antes de publicar y revisar regularmente las cuentas en las redes sociales para evitar que la información caiga en manos equivocadas. Tanto Facebook como Instagram cuentan con opciones para limitar lo que ven los contactos de cada usuario. También es recomendable desactivar las funciones de ubicación y geolocalización a la hora de compartir imágenes y no dar demasiada información sobre la vida privada de un pequeño. Sobre todo si no se sabe a ciencia cierta quién puede ver o usar esos datos. Otra opción es no mostrar su rostro para proteger así su identidad. Vamos a pasar a la siguiente etapa de la exposición, abordando el derecho en el Ecuador y hacer un análisis para describir este estado. La mayor parte de la población mayor a 30 años tiene un álbum fotográfico físico que fue elaborado por sus padres o abuelos y documenta momentos que les causaron gracia o orgullo personal. Cuando dichas fotos se mostraban a extraños en reuniones sociales, los retratados seguramente experimentaron por lo menos una vez sentimientos de vergüenza, de forma que decidieron presentar queja formal al padre, madre o abuela para que retire la fotografía objeto del bochorno, o quizás simplemente impidieron que el álbum fotográfico llegara a mostrarse en próximas oportunidades. Ahora, las personas guardan sus recuerdos fotográficos en un dispositivo móvil, en la nube o en los álbumes de las redes sociales como Facebook e Instagram, los mismos que son imposibles de eliminar pese a los filtros de privacidad e incluso pese a las técnicas de eliminación. Como consecuencia, se sacrifican derechos humanos tan básicos como la intimidad, el honor, la imagen y datos personales de los niños y niñas. Un ejemplo, como se acaba de mencionar, es lo que hemos vivido prácticamente todos los de la generación actual con respecto a los álbumes. Sin la mala intención, los padres han desarrollado este tipo de herramientas para obtener sus recuerdos. Sin embargo, cuando son presentados, depende quién hace la visualización de estas imágenes, puede afectar o no a la percepción de la persona que se encuentra en las imágenes. Así, cuando crezcan estos adolescentes o adultos, quedarán condenados a vivir con estas imágenes que se encuentran en la red, por muy vergonzosas o íntimas que les parezcan y, como consecuencia, con la vulneración constante de su derecho a la intimidad, a la imagen, al honor y a los datos personales. Conscientes de esta realidad, varios adolescentes ya han ejercido acciones contra sus progenitores por afectaciones a su derecho a la intimidad y honra. En el derecho romano arcaico, los niños y niñas estaban sometidos a la voluntad del pater, quien podía controlar sus cuerpos y voluntad, someterlos al abandono, la venta inclusive, la decisión sobre la vida y la muerte denominada ius vitae et necis. El paso del tiempo, junto con el ensanchamiento del aparataje estatal y la incursión de la Iglesia, atenuaron las facultades del pater en una visión denominada paternalista, o también conocido como proteccionismo tradicional, que fundamentalmente consideraba a los niños como objetos de protección jurídica a merced de la decisión de los progenitores. En este modelo, los infantes eran seres inocentes, indefensos e incapaces de gobernarse hasta la mayoría de edad, de forma que fuera el padre, inicialmente y no la madre, quien tomara las decisiones. Si bien ya no sobre su muerte, sí sobre sus asuntos trascendentales, como la restricción de libertad al ingresarles en centros correccionales con la sola justificación de mal comportamiento.
Por su naturaleza, el proteccionismo tradicional trajo consigo la creencia iuris tantum, de que los progenitores actúan motivados por el bienestar de los hijos. De ahí que era propio prescindir de las opiniones, deseos y manifestaciones de la prole. Los movimientos sociales y políticos de los años 70 protestaron principalmente y lograron la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989, donde se impuso un nuevo modelo de protección denominado proteccionismo renovado. Dos cuestiones caracterizaron a este sistema. Uno, los niños y las niñas se considerarían sujetos de derecho desde su nacimiento. Dos, los progenitores serían vigilantes de la ejecución de los derechos y, por lo tanto, representantes de la niñez, pero solo hasta que la edad o madurez de sus hijos les exoneren de esta responsabilidad, y siempre con el limitante del interés superior. El problema en la práctica fue que el comportamiento de los progenitores se mantuvo igual que en el proteccionismo tradicional. Toda decisión tomada fue pensada para el beneficio paternal o familiar, por encima de aquel de la prole. Véase, por ejemplo, que la selección de escuelas y colegios responde a la libertad religiosa de los progenitores y no al propio pensamiento del estudiante, quien resulta más bien sometido. Este fenómeno ocurría antes en todas las esferas y sucede hoy en el manejo de redes sociales. Las redes sociales exaltan el narcisismo del titular porque le permiten construir un yo a partir de sus conveniencias y sobre todo desde las reacciones que provocan en el otro. Los usuarios publican fotografías en espera de una retroalimentación de sus seguidores. De ahí podría concluirse que un progenitor cuelga una foto de su hijo o hija en la red social no para promover el derecho de su prole a mantener nexos familiares o cercanos en la red, sino para alimentar su propio narcisismo y construir un yo. El mundo del deporte infantil constituye un gran marco de observación de estos casos, pues los progenitores cuelgan fotografías de las competencias en que sus hijos obtuvieron primeros lugares, no así del resto, donde no hubo resultados positivos, y así exaltan el carácter narcisista de la publicación. Por lo tanto, difícilmente se puede sostener que la publicación de fotos reporte algún beneficio para los niños. Por otra parte, las tecnologías de la comunicación e información dieron lugar a un nuevo tipo de identidad que se conoce como digital. Cada vez que una persona navega en Internet o hace uso de las redes sociales, deja un rastro digital de información que disperso no expresa nada, pero unificado por los motores de búsqueda y empresas encargadas de bases de datos, deriva en una identidad digital tan específica que puede develar información sensible que quizás el propio usuario quisiera alejar del conocimiento público, como las preferencias sexuales. De nada sirve colocar privacidad e inclusive cerrar una red social porque la información permanece guardada en un posible uso futuro. Cuando los progenitores comparten información, contribuyen en la creación tanto de su propia identidad digital como la de sus hijos e hijas, sin saber si ellos estuvieran conformes con esta sobreexposición de información o con la forma en que es presentada, sobre todo porque no se molestan en consultarles, o por su corta edad no es posible hacerlo. En su sentencia, la Corte Constitucional en Colombia señaló que el futuro de los niños peligra con las publicaciones en la red social, pues cuando ellos tengan plena capacidad de decisión y busquen el ingreso a la web 2.0, se encontrarán con información íntima suya, compartida con amigos que no escogieron y de forma distinta como habrían querido presentarla. En tal virtud, lejos de ser benéfico al derecho de los niños, dichas publicaciones les reportan un daño en el interés superior y particularmente en sus derechos de honor, intimidad y datos personales. El sharing, como estábamos mencionando, la exposición de datos personales de los niños, niñas y adolescentes en las redes sociales de sus progenitores. Inicialmente parecía inofensivo,
pero el paso del tiempo reveló varios problemas derivados de él, como la pornografía infantil, el grooming y el abusivo ejercicio de la patria potestad por parte de los progenitores. Los padres publican imágenes de sus hijos e hijas motivados por fines propios como el narcisismo y la construcción de una identidad digital personal, y de esta manera contradicen el rol de representantes y garantes de los derechos de la niñez, establecidos por el proteccionismo renovado y quizás en flagrante atención al interés superior. La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y posteriormente la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer colocaron al interés superior del niño en sus textos no como un concepto complejo, sino como una forma de expresar que estados y particulares deberían actuar con miras a obtener el bien o lo que mejor convenga a la niñez. Solo a partir de la Convención de los Derechos del Niño de 1990 y las observaciones generales, el interés superior resulta aplicable tanto para el Estado y demás autoridades como para los progenitores y adquiere una triple dimensión. Esto es, derecho sustantivo, norma de procedimiento y principio jurídico imperativo, fundamental para resolver conflictos entre personas, bienes e intereses. El problema con el interés superior es la subjetividad y la discrecionalidad de quien lo aplica, porque lo hace conforme a su propia experiencia. Si se tiene en cuenta el respeto futuro de la niñez, es claro que el desconocimiento de los progenitores sobre los riesgos de las redes sociales y el Internet les torna incapaces de analizar consecuencias a futuro cuando comparten imágenes de sus hijos. Así los progenitores cuelgan información que desde su perspectiva resulta inofensiva. Por ejemplo, la primera ecografía e inclusive el entrenamiento sanitario. Sin embargo, nadie puede predecir las preferencias de intimidad de información que los niños tengan cuando lleguen a la edad adulta, especialmente si se tiene en cuenta que las fotos constituyen parte de la vida privada de las personas y difundirlas públicamente es su derecho. Aunque los progenitores apliquen filtros de privacidad o borren alguna fotografía de sus hijos en la web, cada imagen o dato permanece disponible en la memoria y el caché, al alcance del público en general. De ahí que el futuro adulto podría sufrir una vida sometida a la vulneración constante de sus derechos de intimidad, honor y datos personales. La integridad física, psicológica y sexual se halla en riesgo si tenemos en cuenta que las publicaciones permiten ubicar a los niños, niñas y adolescentes en tiempo real e identificar sus actividades cotidianas, porque se realizan sin ningún tipo de filtro de seguridad. El grooming y la pornografía infantil son algunas de las consecuencias nocivas de este comportamiento. Por otra parte, este comportamiento transmite a los niños y niñas la idea de que la intimidad es irrelevante, que a futuro puede promover la relativización de la intimidad y como consecuencia la sobreexposición de los adolescentes. Si consideramos que el álbum digital de niños y niñas se inicia con una ecografía y se alimenta paulatinamente de imágenes de la primera infancia, que estarán de forma permanente en la web, concluiríamos que no existe respeto a la toma de decisiones porque los pequeños o pequeñas aún no están en capacidad de opinar o entender el alcance de las redes sociales. Es claro que el sharing vulnera el interés superior, pero tal como está la sociedad de la información, es preferible idear mecanismos de control que ingresar en el terreno inmanejable de la prohibición. Podríamos acoger un criterio similar en el Ecuador, porque nuestra legislación establece que los progenitores ejercen patria potestad de forma conjunta e independiente de la convivencia con el hijo. Sin embargo, para evitar equívocos, vale diferenciar la patria potestad de la tenencia y colocar las diversas obligaciones que asume cada institución. El artículo 105 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que la patria potestad
es el conjunto de derechos y obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados. Después de entender el proteccionismo renovado, difícilmente sostendremos que algún progenitor tenga derecho sobre su hijo, de modo que nos decantamos por la posición de la doctrina al decir que se trata de un derecho-función, que respeta la integridad e individualidad de los hijos e hijas y garantiza el interés superior. Como derecho, si bien no constituye uno subjetivo atribuido a los progenitores para decidir sin explicaciones sobre su prole, comprende las concesiones que la ley reconoce que los padres pueden ejercer para la crianza y educación de los hijos. En este sentido, en varias oportunidades se ha declarado los derechos de sostenimiento, educación y custodia de los hijos. Y como función, los progenitores no podrían eludir o renunciar o transferir, salvo en casos específicos, los derechos correspondientes, sino que obligatoriamente deben ejercerlos en beneficio de sus hijos. La tenencia, denominada guarda o custodia por la legislación, es un derecho de convivencia concedido a favor de uno de los progenitores, ante la ausencia, separación o impedimento del otro, y no afecta el ejercicio conjunto de la patria potestad. En el régimen que antecedió al Código de la Niñez y Adolescencia, la convivencia concedía el ejercicio de la patria potestad y consecuentemente un mejor nivel de derecho del progenitor, custodio, respecto del que está separado, impedido o ausente. Sucedía que tanto el Código Civil como el de menores entendían a la patria potestad como una instrucción patrimonial destinada a la administración de los bienes de los hijos e hijas. En este contexto no tenía sentido que aquel que vivía lejos del beneficiado pudiera tomar alguna decisión. Con justa razón, la patria potestad se puede entender como el conjunto de derechos y deberes de los padres sobre los hijos no emancipados, de índole principalmente económico e intransferible. Las cuestiones extrapatrimoniales, como el cuidado, crianza, decisiones morales e incluso castigos corporales, las ejercían ambos progenitores, aun cuando no convivieran con su prole, a través de la denominada autoridad paterna. Estas disposiciones se mantienen vigentes en el Código Civil, pese a que son aplicables solo supletoriamente por el Código de la Niñez y Adolescencia. El actual modelo renovado de protección dejó de lado esta forma, entendiendo que la patria potestad era conjunta para ambos progenitores, independientemente del régimen de tenencia, y aplicable tanto en el ámbito patrimonial como extrapatrimonial. Ciertamente el Código de la Niñez y Adolescencia entendió que la patria potestad era conjunta e independiente del régimen de tenencia, no solamente porque así lo indica el artículo 118, sino porque las disposiciones de salida del país de los niños dieron cuenta de que ninguno de los dos progenitores estaba en capacidad de tomar decisiones individuales. Posteriormente, la Constitución hizo lo mismo cuando mencionó que la maternidad y paternidad son responsables, igualitarias, y aún más, obligatorias en caso de la separación de los hijos. Es claro entonces que la patria potestad se ejerce conjuntamente por ambos progenitores. De ahí que los dos deberían decidir sobre el uso de imagen de sus hijos en redes sociales, salvo limitación, suspensión o privación. Si bien no contamos con un reglamento de datos personales similar al europeo, entendemos que los progenitores pueden ejercer este derecho hasta que los adolescentes alcancen los 15 años de edad, que es cuando adquieren capacidad de uso de su imagen, según el artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia. Bueno, finalmente, de todo lo expuesto se concluye que la legislación ecuatoriana es amigable y puede incorporar el sistema de control sharing establecido por la jurisprudencia española. Solo quedaría decir si estas discusiones se tendrían en los procesos donde se resuelve la tenencia o en un proceso independiente. Hasta aquí se ha realizado esta exposición y vamos a pasar ya a las conclusiones.
La primera conclusión es que cada sistema legal de protección concibió a los niños y niñas con un estatus jurídico diferente. Consecuentemente, concedió a los progenitores distintos tipos de poder. En el derecho romano, los niños eran objeto de protección jurídica. Por esta razón, los padres ejercían un tipo de poder omnimodo, al punto que podían decidir sobre la vida de la prole. El sistema proteccionista tradicional que sobrevino reconoció que los niños y niñas gozaban de derechos, pero eran menores que aquellos que eran reconocidos para los adultos. El poco entendimiento de la vida e inmadurez característica de los grados tempranos de infancia colocó a los progenitores en una posición privilegiada, en la que podrían tomar decisiones por el bien de sus hijos, que derivaban en beneficio propio, sin ningún cuestionamiento límite. Si bien la muerte no era posible, en este sistema sí se permitían los castigos corporales e inclusive la privación de libertad. Por su parte, el sistema de proteccionismo renovado o doctrina de la protección integral que hoy se encuentra vigente entendió a los niños y niñas como sujetos y por consiguiente como titulares de los mismos derechos que los adultos. Si bien la consideración de los estados de inmadurez e irracionalidad se mantuvo, los progenitores se convirtieron en protectores de los derechos de sus hijos. Las decisiones que se tomaran debían probarse como las mejores para el alcance de derechos de la niñez. Las publicaciones de los padres en redes demostraron que la mentalidad impuesta desde el proteccionismo tradicional no ha cambiado. Los progenitores aún se piensan superiores respecto de los derechos de sus hijos y deciden su nombre sin valorar adecuadamente los derechos involucrados o los riesgos en que colocan a la prole con la intención de beneficiarse de forma personal. Segunda conclusión. La Convención de los Derechos del Niño incorporó al interés superior como un principio a seguir en la toma de decisiones sobre los derechos de niñez, que incluía necesariamente a los padres, pero no alcanzó a definirlo. El Comité de Derechos del Niño y la jurisprudencia debieron establecer estándares para comprender y valorar el interés superior en casos concretos. Los progenitores respetan el interés superior fundamentalmente cuando involucran al niño en la toma de decisiones y respetan su integridad física, psicológica y sexual. Las publicaciones en las redes sociales permiten identificación precisa del niño, sus gustos, preferencias e incluso su ubicación. Este hecho constituye una afectación a su integridad, por lo que lo vuelve vulnerable a los delitos, no solo informáticos como pueden ser la pornografía infantil, sino a otros como el secuestro. Alguien podría discutir que en todo caso los progenitores podrían utilizar filtros de privacidad, pero aún con ellos no hay garantías frente a los terceros receptores. Un pariente puede capturar la foto, publicarla o difundirla sin autorización. Y personas que tienen restringido el acceso a estas fotos, filtros de privacidad, pueden obtener información a través de las cuentas de contactos en común. Tercero, el sharing disminuiría si depende del acuerdo de ambos progenitores. Si atendemos a los fundamentos del interés superior y la forma de vulnerarlo expuesta en el segundo acápite del presente trabajo, los progenitores no podrían publicar fotografías de sus hijos e hijas menores de 15 años en Internet. No obstante, instaurar sanciones o restricciones de la patria potestad en una sociedad de la información como la nuestra quedaría como letra muerta, porque no existe personal, tiempo o dinero para intervenir en todas las comunicaciones que se hacen a través de las redes sociales. Lo único que queda es idear mecanismos de control que puedan ser eficaces y menos costosos. Sin duda, el sharing disminuiría si depende del acuerdo de ambos progenitores, razón por la cual la propuesta resulta innovadora y podría acogerse en el Ecuador. Y cuarto, en el Ecuador
el régimen de patria potestad es conjunto para ambos progenitores e independientemente de la convivencia. Por lo tanto, los dos deben tomar todas las decisiones en lo que concierne a sus hijos e hijas. Si bien para los efectos del presente trabajo, esta disposición es positiva, tendría que analizarse si conviene en todos los casos, tanto respecto a las cuestiones diarias como a las decisiones emergentes. Hasta aquí tendríamos la presentación. Vamos a dejar disponible, como comentamos en las ocasiones anteriores, el video para que pueda ser transmitido y poder obtener una retroalimentación. En la pantalla ahorita podemos ver la bibliografía que ha sido utilizada para el desarrollo de este tema. Y con lo mencionado daríamos fin y estaríamos pendientes de la respuesta que se pueda obtener con respecto a esta presentación. Listo, Paul. Como tú dices, comentaremos en el transcurso de la semana con los papás de los niños que acuden a Fénix y daremos también compartir tu video para que los demás también puedan conocer la información que tú transmites, que en realidad has tratado temas muy importantes y más que todo de seguridad para el manejo de redes sociales y fotografías de todo lo que son niños y adolescentes, tomando en cuenta que como padres a veces no tomamos en consideración lo que acabas de mencionar, como el hecho de subir una fotografía que al niño ni le gusta, pero como padre tú tomaste esa decisión, cuando esa decisión tiene que ser compartida, a pesar del criterio que tenemos, que los niños no pueden opinar sobre ciertas cosas y el adulto tiene la facultad de decidir por ellos. Yo te felicito por el aporte que tú has hecho, que realmente es muy bueno para la comunidad y para cada una de las personas que pueden llegar a ver tu video. Gracias por tu colaboración y estaremos, pues, como te dije, compartiendo. Listo, muchísimas gracias. Con esto finalizamos el taller. Un gusto y hasta pronto. Un buen día, adiós.